Hola, amigas y amigos, es un gusto saludarlos aquí en el programa de Guerreros de la Paz con un tema muy interesante, considero, porque cómo ayudan las artes marciales a triunfar. Y esto es algo que vamos a platicar el día de hoy, porque seguramente a veces nos preocupa que nuestros hijos o los chiquillos, las chiquillas, puedan hacer cosas positivas en su vida. A las artes marciales se les ve como para hacer ejercicio, para aprender a defenderse, para que ocupen su tiempo, pero realmente es más que eso. Y aquí les quiero comentar, ustedes saben que su servidor es cinturón negro cuarto dan de judo, fundé el judo en Chiapas, cofundé el jiu-jitsu, pero aparte de eso, soy especialista en ortopedia y traumatología, tengo la subespecialidad de cirugía articular y profesor universitario, pero además soy escritor. Entonces escribo poemas, escribo ensayos, escribo cuentos y novela. La gente que me conoce sabe que hago muchas cosas todo el tiempo y me preguntan qué sí, cómo le hago, cómo me rinde el tiempo, sí, porque no me canso. Y entonces quiero comentarles cómo le hago y cómo las artes marciales ayudaron a eso. Recuerdo que mi camino en las artes marciales empieza a los 7 años de edad, cuando llega Lima Lama a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y mi papá, que era un aficionado a las artes marciales, me trae y entonces revisaba la revista de artes marciales. Esto deja bien claro que estaba en la primaria y uno soñaba con terminar una profesión porque todos nos decían, tienes que terminar, escoge licenciado, doctor, maestro. Generalmente eran las tres profesiones que nos decían que podíamos ser. Obviamente, los recursos no siempre eran muy altos y uno soñaba con ser una de las tres cosas. Entonces yo soñaba con ser doctor desde muy pequeño. Entré a las artes marciales y desde el principio yo trataba de ver qué era lo que estaba detrás de las técnicas, detrás de los golpes. Y creo que mi primer profesor me decepcionó un poco. Entonces, porque uno los ve con aire místico. Efectivamente, profesores con aire místico, como es el caso del profesor Hernández, al que ven ustedes ahí en la imagen que estamos presentando. El otro, por supuesto, que soy yo. Y entonces, después de ese tiempo, ahora que analizo, lo primero que me di cuenta era que podía vislumbrar entre algo que era beneficioso para mí como no. Después de Lima Lama, empecé a entrenar taekwondo con un profesor de la escuela Muruguan, el profesor Darwin Álvarez, que hace unos años se nos adelantó en el camino. Él nos enseñó la forma ordenada del entrenamiento, la forma ordenada de las técnicas, la progresión de las técnicas y además ahí conocí a varios profesores muy reconocidos como el profesor José Luis Mendoza, fundador de el Taekwondo en Chiapas, y al profesor de Aguamung, el cual vive y además está muy bien y muy activo. Y entonces esto abrió ya un camino para que me diera cuenta que las artes marciales me ayudaban también a lo que hacía en la escuela. Y eso es importante porque debemos tomar en cuenta esto, que las artes marciales le ayudan a los niños, le ayudan a las niñas para que puedan hacer sus cosas en la escuela.
Que ustedes dicen, bueno, los deportes también en general. Sí, es correcto, los deportes en general ayudan para ser buenos ciudadanos porque te enseñan a respetar las reglas, pero las artes marciales son marciales, es decir, son más estrictas. Entonces nos da mucho más disciplina, te enseña a respetar jerarquías, porque en el modo occidental va la cinta blanca, la cinta amarilla, la cinta naranja, la cinta verde, la cinta azul, la cinta café y la cinta negra. Hay algunas técnicas como el taekwondo donde utilizan la cinta roja después de la café. Después del cinturón negro, que se supone que es cuando empezamos a crecer realmente, y es que esto varía porque habrá gente que crezca antes. Ya viene primer dan, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Perdón. Entonces, esto es un punto clave para que podamos entender cómo las artes marciales ayudan a triunfar. Y entonces, cuando del Taekwondo empecé a entrenar Karate Do con el profesor Francisco Gutiérrez Mena, a quien le mando un saludo y que ha estado en este programa. Entonces, ya previo al Taekwondo, entendí que había un método para poder triunfar en la vida, poder ganar las competencias. Era un Karate Do que no era tanto de competencia, sino más filosófico, y así le gusta al maestro hasta la fecha. Y esto me permitió conocer. Entrené Karate Do Shotokan y ahí me enseñaron la competencia. Entonces me di cuenta que en la vida constantemente estamos compitiendo en todo lo que hacemos. Lo importante es ser felices en lo que hacemos. Y eso a la par me permitía que iba creciendo las artes marciales, iba creciendo en la escuela. Un día me dijo mi abuelita, oye, hijo, tú entrenas artes marciales, das clases, pero ¿de qué te va a servir eso? Si vas a ser doctor, vete a trabajar con el doctor Sergio. Y entonces yo dije, tiene razón mi abuelita, aunque normalmente uno de muchacho no escucha consejo de los abuelos, curiosamente esa vez sí lo escuché. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué tiene algo de medicina, pero ¿por qué no, en lugar de trabajar con un doctor, mejor trabajo en un hospital? Y así es la forma como entré a trabajar en un hospital y tuve que aprender a arreglar máquinas, arreglar, eh, bueno, cosas de electricidad. Yo ya había trabajado antes en SCT y había aprendido a dibujar carreteras, a hacer cálculos en 2 meses. Entonces me daba cuenta que las artes marciales, lo que estaba aprendiendo era lo que me hacía eh, más exitoso. ¿Por qué? Porque las artes marciales, quienes nos están viendo, quienes conocen de las artes marciales y quienes no les invito a conocerlos, cada vez que hacemos el arte marcial como es, que practicamos una kata, dos katas, tres katas, cuatro katas, cinco, seis, siete, ocho, nuestro cuerpo, como en las películas, cuando alguien estaban derrotando, caía, se levantaba, hacía unas katas y otra vez estaba en posición de combate. Es literal esto. El cuerpo se resetea con las katas. El cuerpo rompe esa energía negativa y otra vez vuelve a aflorar la energía positiva. Entonces es primordial el arte marcial ahí. Después de eso, yo seguí buscando y me di cuenta que quienes me habían inculcado las artes marciales, mi papá, los maestros, estaban hasta un límite donde ellos se sentían cómodos. Llegaban, entrenaban, hacían su kata y ya. Y hacían sus combates y ya era todo. Y yo pensaba que había más después de eso. Y efectivamente había más. Por eso cuando me encontré con el maestro Daniel Hernández,
Entonces pude entender, pude comprender todo lo que ya me habían enseñado, porque el maestro Daniel Hernández era el fundador de las artes marciales del país. Estaba en el sitio de honor de las ceremonias donde me tocó estar con él, y a su lado el profesor Moon, el profesor Márquez, todos estaban al lado de él, porque él era el fundador de las artes marciales de México. Entonces, él me enseñó a filosofar primero, a cuestionarme las cosas, y en la forma de entrenar el judo y el jiu-jitsu empezamos a ver que debía trabajar el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado derecho es lo que siempre hacía. Por eso, para operar, nosotros los médicos cirujanos operamos derecho e izquierdo, y nuestra mano derecha tiene que hacer a veces cortes muy precisos, sujeción con pinzas muy precisas, y usamos los dos hemisferios, el hemisferio derecho para el lado izquierdo, pero también usamos el hemisferio izquierdo para el lado derecho. Y entonces, esto me lo enseñó el profesor. Tiene usted que trabajar más el lado izquierdo que el derecho, porque el lado izquierdo usted no lo domina, el lado derecho lo domina. Y entonces todo eso aplicado a lo que se hace en la medicina, a lo que hacemos en la literatura, nos va dando un fundamento para que podamos ser cada vez más exitosos. Esto nos va dando las artes marciales porque en el judo y el jiu-jitsu fui aprendiendo que había que combinar las técnicas. Una, había que dejarse tirar para que aprendiéramos también a tirar. Y entonces nos enseñaron que la vida tenemos que ceder para que la gente ceda con nosotros, que tenemos que ayudar para que la gente nos ayude. Tenemos que trabajar en equipo, y cuando trabajamos en equipo debemos tener paciencia con la gente que trabaja más lento que nosotros. Y esto el judo lo aplica en dos principios, que es máximo beneficio con el mínimo esfuerzo y ayuda mutua. Entonces, y esto de la filosofía, el maestro se quedaba conmigo para enseñarme su filosofía de las artes marciales, pero en todos estos iba expreso una cuestión de superación. El maestro había creado de la nada la primera asociación mexicana de judo. Después creó de la nada la Asociación Mexicana de Jiu-Jitsu, y de ellas creó las federaciones. Hizo el primer campeonato del mundo de judo y fue extendiendo sus dojos, alrededor de 20, por varias partes de la ciudad, y seguía practicando, entrenando, iba de un país a otro, y con sus clases en República de Cuba, en la Ciudad de México. Y entonces aprendí que el maestro nunca dejaba de aprender. Y para la medicina ya mis maestros me habían enseñado que no se dejaba de aprender, pero mi maestro sabía de judo, de jiu-jitsu, de lucha, de karate, de lima lama, de taekwondo, y me decía, mire doctor, el peleador que sabe más técnicas es mejor. Entonces yo decía, tiene razón el maestro. Si yo me trato de preparar físicamente, mentalmente, espiritualmente y profesionalmente, entonces voy a ser mejor. Y por eso es que me gusta ser profesor, siendo escritor, siendo ensayista, estos días, al igual que la medicina, y toco guitarra, piano, flauta, escucho música, porque es parte primordial de la formación del ser humano.
¿Quién me ha enseñado eso? Las artes marciales. Por supuesto que tenemos alguna imagen familiar, una de ellas mi abuelo, que era autodidacta, y yo he sido muy autodidacta, pero he recibido ese apoyo de gente como mi maestro, Daniel Hernández, como el profesor Francisco Gutiérrez Mena, el profesor Darling Álvarez, y tantos maestros de mi maestría, de docencia, de mi doctorado de administración, de mi doctorado en salud pública y gestión sanitaria. Muchísima gente, mucha gente de la literatura, como el maestro Felipe Montes, escritor muy reconocido, amigo mío, del maestro Pepe Falconi. Pero la diferencia de lo que he hecho lo ha sido a través de las artes marciales que me ha permitido conocer que se combina, que se contrea, que cuando nos defendemos tenemos que hacer la técnica correcta, contraria a la que me están haciendo. Y es así como ganamos, que hay táctica, que hay estrategia, que hay técnicas de sacrificio. ¿Cuáles son las técnicas de sacrificio? Por ejemplo, si alguien viene muy fuerte corriendo hacia mí, si yo me detengo y me pongo fuerte, me va a lastimar. Pero ¿qué pasa si yo cedo? Cuando él viene y choca conmigo, yo me dejo caer suavemente y sigo su fuerza. Entonces esa técnica se llama Sutemi Wasa. Wasa es técnica, Sutemi es sacrificio. Yo me sacrificio al tirarme, lo proyecto con su misma fuerza y entonces gano el combate. Eso me lo enseñó las artes marciales. Combinaciones, contreo, técnicas de sacrificio y, ¿qué más? Una gran variedad de combinaciones en pelea de suelo, en pelea arriba, en pelea de espaldas, en pelea en todos los lados. Entonces, en la medicina tenemos que aprender que constantemente está cambiando, por lo tanto tenemos que estar estudiando todos los días, tenemos que aprender a operar una técnica, otra técnica, técnicas nuevas. Llegó la computación, teníamos que aprender computación, llegaron implementos mejores, los tenemos que aprender, porque cuando hablamos con nuestros alumnos, estamos hablando prácticamente lo mismo, tenemos que entenderlos, no importa los años que tengamos nosotros, debemos estar perfectamente actualizados. Y esto se va a aplicar en la filosofía taoísta, en esa existencia del universo en tres niveles. Lo concreto, lo material y lo tangible, que eso sería, en el caso de las artes marciales, las defensas, los golpes, los ataques, aquello que no podemos tocar, es decir, esa energía que se mueve cuando yo hago un bloqueo, esa energía que se resetea cuando yo estoy haciendo mis formas, eso que no podemos tocar, que no podemos dividir, que es etéreo y abstracto, eso va con lo concreto, lo material, lo tangible, lo que se puede tocar, medir y dividir. Y estos dos hechos por el ser humano, que lo hace parte de sí mismo. Así que esto es la parte de las artes marciales que nos van haciendo triunfar en la vida. Entonces, si una persona entrena artes marciales, hace su trabajo en la profesión que sea, puede también dedicarse solo a las artes marciales, pero independientemente de lo que se dedique, debe amar su trabajo, debe amar lo que hace y debe trabajar las artes marciales para que la hace a favor de lo que está haciendo. Si logra eso, no se va a cansar, va a poder hacer más cosas, va a poder estudiar más, prepararse más y sobre todo ser mejor persona, ser mejor ciudadano. Porque al final de cuentas lo que queremos los profesores de artes marciales es ayudarle al país a tener mejores ciudadanos. Y eso es una premisa que tenemos todos los profesores que nos hemos dedicado a formar alumnas y alumnos que son campeones en la vida,
que siempre buscan ser los mejores, que siempre buscan ganar, pero que han aprendido que buscando ganar se puede perder. Y entonces, bienvenida a la derrota porque es aprendizaje. Y voy a cerrar el programa con estas dos frases del judo. Ayuda mutua. Nos debemos ayudar unos a otros. Y el segundo principio. Debo tener el máximo beneficio, pero con el mínimo esfuerzo. Es decir, debo aprovechar al máximo mi energía. Si logramos estas dos cosas, estamos del otro lado. Amigas y amigos, es un gusto saludarlos. Saluda Miguel Gómez Trujillo. Los invito a ver el programa del día viernes, Mundo de Letras, el día lunes, Línea Médica, con lo que debes saber de la medicina, a ver los noticieros en la mañana y en la tarde, aquí en Ultimátum MX, y además a seguir viendo los demás programas. Saludos, les mando un abrazo y no se olviden de sonreír.